Muchísimas gracias por acompañarnos. Las expectativas sobre el mensaje de la nación eran muchas. La agenda sin duda estaba marcada, por ejemplo, por la recuperación económica, la inseguridad. En efecto, la presidenta se ha referido a ello, ha pedido facultades para legislar en esta lucha contra la delincuencia. También está el tema de la salud pública, en fin, de la reactivación de la inversión y sobre todo el tema de la reconciliación nacional. ¿La dejó satisfecha? ¿Cuál es el balance que usted haría después del mensaje de la presidenta? Buenas noches, Mávila. Muy buenas noches. Feliz 28. Feliz 28 también. ¿Me dejó satisfecha? Sí, gratamente satisfecha. Sé que hay críticas, los discursos siempre se critican y son motivos de crítica, pero creo que ha sido un discurso sentido, que ha leído bien los dolores que tiene el país. Uno de ellos, el tema de la reconciliación nacional y la necesidad de mirar hacia adelante, de perdonarnos, de dejar de atacarnos. Otro fuerte, digamos, tema que nos aqueja es el tema de la seguridad ciudadana, la deuda social que la presidenta ha plasmado a través de las obras de infraestructura como los hospitales, aguas de saneamiento, carreteras. Y yo creo que esa, lo hemos conversado varias veces en el gabinete, es la base para una verdadera reconciliación. Lo decías hace un momento, no va a haber paz, mi manera de ver las cosas, no va a haber paz si no hay justicia social. Entonces, para reconciliar este grupo de hermanos y hermanas que se siente olvidado, que se siente traicionado, y en muchos casos con justa razón, el caso de Puno, por ejemplo, pero hay otras regiones como Loreto, en caso de agua y saneamiento, necesitamos ir con proyectos, necesitamos ir con servicios, y solo así se sentirán parte real del Perú. Sobre eso justamente quería abordar la entrevista con usted, que es el punto central. Usted es de las convocadas a esta nueva gestión. La presidenta ha recibido críticas porque de alguna manera se sintió en un momento del mensaje que ella atribuía todos los males a un gobierno nefasto, el que tuvimos de Pedro Castillo. Ciertamente puede tener razón. El punto es que ella fue parte de ese gobierno. El elenco nuevo, digamos, la gente que se ha sumado al gobierno de la presidenta Boluarte, ¿cómo percibe esta renovación, este pasado de página en el que ella se encuentra? ¿Cómo la leen? Bueno, yo formo parte de la primera camada desde el inicio, y ella fue muy sincera en las veces que estuvimos en el gabinete conversando sobre lo que sucedía, ¿no? y discutiendo sobre lo que sucedía, y ella comentó que ella formó parte de este gobierno con la lógica de hacer justicia social. Pero justamente cuando empezó a ver los niveles de corrupción que se sucedieron en el camino, ella misma se apartó un poco de este círculo y se concentró en trabajar en el MIDIS. Lo que yo he visto y lo que conversamos y trabajamos en el gabinete a lo largo de estos largos y a la vez cortos 8 meses, es que estamos enfocados en trabajar por lo que te decía hace un momento, resolver la injusticia social. No pretendemos resolver la injusticia acumulada de los últimos 30 años, pero sí tenemos una agenda clara y la presidenta permanentemente nos pide metas, nos pide resultados, porque sabemos que el tiempo es corto y que sobre todo la situación política es compleja. Lo hablábamos hace un momento. Es una situación compleja, todavía tenemos que terminar de pacificar nuestro país, terminar de reconciliarnos, y es por eso que yo celebro, de verdad, y te lo digo como peruana, no por formar parte del gabinete, celebro que la presidenta haya hecho un llamado a la reconciliación, haya pedido un pacto, haya puesto al Acuerdo Nacional como una plataforma y un espacio de diálogo. Yo creo que eso es lo que necesitamos como país. De acuerdo, vamos ahora al tema de Puno. Usted es de las pocas, si no la única, la que hemos visto en Puno, ¿no? La primera ministra que llegó a esta región, que es precisamente la región que más reproche tiene hacia el gobierno, que más al margen del país se siente.
Y hay un anuncio importante, hay anuncios de inversión, sobre todo en políticas de saneamiento, inversión en abastecimiento de agua. Eso le compete a usted directamente. ¿Cuáles son las líneas maestras de este plan para Puno? A ver, Puno es uno de los departamentos que mayor brecha en agua y saneamiento tienen a nivel nacional. Y también obviamente de vivienda. Entonces, lo que nosotros nos hemos propuesto como sector es hacer una política especial para Puno, digamos, porque sabemos además que Puno, no hay un solo Puno, son diferentes Punos. El pueblo aymara es diferente al pueblo quechua y cada provincia tiene una lógica distinta. Entonces, lo que hemos visto el territorio, hemos entendido sus quejas, nos acercamos permanentemente con ellos, tenemos un trabajo social muy fuerte. Uno de los grandes temas y uno de los grandes pendientes es la obra de agua y saneamiento en Juliaca. Te hago un breve paréntesis histórico. Hace casi 58 años hubo una revuelta en Juliaca por un problema de agua y saneamiento. Los juliaqueños pedían una obra grande de agua y saneamiento para la ciudad de Juliaca. Hubo una manifestación y esa manifestación fue reprendida por oficiales de la policía y hubo muertos. Esto fue en noviembre. Y cuando nosotros nos hemos acercado a los dirigentes en Juliaca, lo que habíamos vivido en enero y febrero les traía a la mente eso. Entonces, para ellos el proyecto de Juliaca de agua y saneamiento era vital. ¿Qué pasó con este proyecto? Tenía problemas de adjudicación, era una empresa calificada o, bueno, digamos, considerada, mejor dicho, con corrupción. Entonces lo que hicimos fue, a pedido de la propia población, cambiar el esquema de financiamiento. Entonces, este proyecto, que se llama el Proyecto Integral de Agua y Saneamiento para Juliaca, va a ir por vía endeudamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que anunció la presidenta hoy día. Escuchamos perfectamente. Ese es un proyecto que tiene un valor aproximadamente de 1.600 millones. Entonces, no es un proyecto nuevo, es el proyecto que ya estaba en camino, pero que hemos cambiado su forma de financiamiento para asegurar que la integralidad del presupuesto esté garantizada. De acuerdo. ¿Y cómo lee usted misma, que tiene que sacar adelante en buena cuenta, es parte del núcleo de gobierno que va a trabajar este proyecto, lo que ha ocurrido el día de hoy, cuando Puno le dice a la presidenta, no aceptamos el perdón? ¿Cree que es una fotografía del momento que el gobierno es capaz o va a ser capaz de revertir? ¿Y cómo lo piensa hacer? Solo a modo de complemento, este no es el único proyecto que tenemos en Puno, tenemos otros proyectos de agua y saneamiento en el Collao, en el propio Puno y en otras provincias de aproximadamente 1.100 millones de soles. ¿Todo esto tiene ya financiamiento contemplado? Estamos trabajando. El de Juliaca estamos en plena negociación para el endeudamiento con el BID, pero todo indica que va a salir bien. Y este proyecto de endeudamiento con el BID, permíteme que haga la aclaración, no solo va a incluir el de agua y saneamiento, va a incluir también un proyecto de saneamiento, la PETAR, pero también un proyecto de drenaje pluvial. Entonces, estamos pretendiendo empaquetar 3 proyectos en uno solo. Para responder a tu pregunta y de las otras intervenciones que estamos haciendo en Puno, yo creo que hay que tomar esta manifestación como lo que es. O sea, el descontento sigue, la frustración sigue, el dolor sigue. Por eso yo te decía, no hemos acabado de pacificar el país. O sea, es un proceso que va a tomar su tiempo, pero sí estamos convencidos que con el esfuerzo de acción social, el hecho de que viajemos a Puno, otros colegas míos también han viajado y cada uno desde su cartera está haciendo un trabajo minucioso. No es una situación que se va a revertir de la noche a la mañana, son muchísimos años de sensación de olvido y de frustración. Obviamente eso no justifica la violencia y tampoco justifica... Y los deudos siguen esperando, ¿no? Los deudos siguen esperando y de pronto, por ejemplo, alguien decía, ¿por qué el Ejecutivo no piensa en la conformación de algo así como una comisión de la verdad
para encontrar a los responsables o para hacer su propia investigación al margen de la Fiscalía, que está tomando más tiempo del que uno calcula, y la sensación es que simplemente la gente murió y aquí no pasó nada y continuamos como si esto no hubiera ocurrido? Y claro, todos lloramos a los muertos, pero no ofrecemos justicia. ¿Usted cree que es tarde para que el Ejecutivo haga eso o podría considerarse en algún momento por parte del gobierno pensar en algo más que entregarles esta reparación económica? Yo creo que la presidenta lo ha dicho el día de hoy, ha anunciado y considera, y coincido con ella, que el acuerdo nacional es un espacio para poder iniciar un proceso de diálogo y de reconciliación. Obviamente, si esto surge como parte de uno de los acuerdos y parte del diálogo que pueda existir, no veo por qué no podría darse un esquema de ese tipo. Pero yo repito, creo que es en el marco del acuerdo nacional donde se puede trabajar estos diferentes mecanismos. Este es uno, pueden haber otros, de hecho en que las partes también estén de acuerdo, claro, y que las partes consideren también como válido. Ahora, quería compartir con usted algunas reacciones al mensaje de la presidenta Boluarte. Vamos a escuchar algunas de ellas y regresamos con la ministra Jania Pérez de Cuéllar. Es lamentable que tenga un mensaje a la nación donde manifiesta que ha recibido una crisis tanto política, moral y social, ¿no? Por el gobierno anterior, sabiendo que ella fue vicepresidenta, fue exministra de Inclusión Social y sobre todo pues fue parte de un consejo de ministros, y eso llama mucho la atención porque no hemos visto nosotros que en su momento haya dicho o hecho algo para poder generar pues un tema de cuestionamiento. La presidenta representa a todo el país y yo entiendo que cuando se tratan de personas fallecidas, ya sea civiles o militares, obviamente es responsabilidad siempre de la parte política, el Ejecutivo. Entonces, me parece bien que lo haya hecho la presidenta. Lo que me parece mal es que va a aceptar las recomendaciones de la Corte Interamericana. Yo creo que ha sido un mensaje con algunos anuncios importantes, ¿no? Pero muy desordenado y muy largo. Han habido anuncios, por ejemplo, como el impulso de la Autoridad para la Infraestructura, que me parece fundamental, el anuncio de trabajar en conjunto con el Congreso una reforma política en serio, trabajar, por ejemplo, el tema de la construcción de penales para combatir la inseguridad, y anuncios interesantes, ¿no? Pero que creo que se perdieron en un mensaje larguísimo, donde desordenado, de pronto hablabas de inseguridad, luego hablabas de salud, luego de educación, después hablabas de la tarjeta digital, ¿no? Me parece que la presidenta perdió la oportunidad de ser clara y concisa. Empecemos por lo positivo, ya ha pedido perdón a los familiares y ya es un buen paso, es un inicio, pero quisiéramos que se investigue y se castigue a los responsables de estos asesinatos para que nuestro país tenga calma. Es que yo me he sentido muy avergonzado, la verdad, de los aplausos del Parlamento. Vivo en un mundo totalmente paralelo, un mundo de Barbie, un mundo sin conexión con la realidad, ¿no? Y demuestra que hay efectivamente un contubernio con un grupo de bancadas porque son del nuevo oficialismo, ¿no? Realmente muy, muy lamentable. ¿Con cuáles críticas se queda y cuáles descarta? Yo creo que todas las críticas son constructivas. No es que descarto una y me quedo con otra, resaltaría algunas. Bueno, la crítica o el comentario positivo que la presidenta ofreció disculpas como jefe de Estado, yo creo que es un gesto importante político y es el inicio justamente de la reconciliación. A mí me pidieron cuando fui a Puno pedir disculpas y lo hice en nombre de todos los ministros anteriores que me precedieron y que no hicieron nada por Puno, y lo dije sentidamente. A partir de ahí la situación se calmó un poquito, ¿no? Hablo de mi caso y de mi cartera. No entiendo el comentario de que no vivimos y que no leemos la realidad. Yo creo que el discurso, al contrario, busca, como dije al inicio, ir a los puntos medulares que aquejan a nuestros hermanos y hermanas. Pero bueno, las críticas siempre son positivas y como inicié la entrevista, ¿no? El discurso de 28 de julio siempre es motivo de críticas. Pocas veces se aplaude
al discurso, por más aunque ahora bueno hubo que aplausos en el Congreso. Sí, hubo a pesar aplausos, de no tener bancada. hubo aplausos no solo de los ministros, de los propios congresistas que aplaudían. Y bueno, yo creo que yo no concuerdo que esto es un contubernio. Yo creo que responde a la demanda de lo que nuestros hermanos y hermanas necesitan. Siempre podrá ser mejor, siempre podremos hacer mejor, nos equivocaremos ciertamente, pero hay propósito de enmienda en este gabinete. De acuerdo. Y estamos aquí para seguir construyendo de la mano con el Congreso, con los demás poderes del Estado y sobre todo también con la sociedad civil. De acuerdo, ministra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sobre todo para desarrollar este plan especial para la región de Puno que lo requiere y que es el gran reto del gobierno de la presidenta Boluarte para llegar a esa unidad de la que hablábamos. Felices Fiestas Patrias de nuevo. Felices Fiestas Muchas gracias. Patrias, Mávila. Vamos Gracias. nosotros ahora a presentar